provincia de Buenos Aires. Este congreso está organizado por la comisión promotora del Colegio de Seguridad y Higiene de la provincia de Buenos Aires. Quiero destacar que hoy es el número 19 que venimos dando estas disertaciones junto al colegio. Quiero destacar el gran trabajo que se viene haciendo. Quiero comentar que para aquellos que se conectan por primera vez, este congreso está conformado por diferentes temáticas, ¿sí? Hoy vamos a estar viendo la gestión del estrés laboral junto a la doctora Viviana Gallo, y con Oscar vamos a estar viendo el tema sobre la pandemia, ¿sí? Como lo vinimos llevando. A todos los que están conectados hoy les quiero contar que va a haber un sorteo, ¿sí? Con café seguro, el día viernes a las 18 horas. Viviana, te doy la palabra. Creo que es un tema muy, muy importante para nuestra profesión y quiero agradecerles en nombre de la comisión promotora por la participación y por su disertación y por tomarse el tiempo de hoy estar acá con nosotros. Muchas gracias, Nuria. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Realmente es un gusto poder compartir lo que uno más o menos va trabajando en esta situación tan particular en la que estamos. De modo que, bueno, les agradezco mucho la organización. Realmente se han ocupado mucho. Y bueno, la idea es poder contribuir, colaborar con estas circunstancias. Así que muchas gracias por permitirme estar. Yo no sé si el doctor Atienza se quiere presentar. Bueno, sí, esperaba ahí a Nuria, pero no la veo. Muchas gracias a toda la organización por la invitación. Vamos a estar charlando acerca de algunas cuestiones relacionadas con la pandemia. Vamos a hacer un recorrido histórico y un pequeño análisis a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel local de algunas de las secciones o localidades un poco más complicadas acá en la Argentina. Así que una vez más, las gracias por la invitación y nos estaremos escuchando en unos minutos después de que termine la exposición Viviana. Bueno, yo les cuento más o menos quién soy. Soy médica clínica, me dedico a todo lo que tiene que ver con el manejo del estrés, con la gestión del estrés. En este momento en particular vamos a hablar del estrés laboral, en esta circunstancia particular de pandemia. Y bueno, nuevamente gracias por la atención. Vamos a ver algunos parámetros originales más la sumatoria de este momento. Comienzo a compartir mi PowerPoint. Acá, bueno, es como que arrancó al revés, como suele suceder. Bueno, se pasó todo. Ya me despedí. A ver si pasó algo con el PowerPoint. Les pido mil disculpas. Vamos a arrancar desde el comienzo, si me permite la aplicación. ¿Me están viendo? Es como que se cerró la aplicación de compartir pantalla, ¿puede ser? Abrí el PDF y compartilo. No lo están viendo en este momento. ¿Ahí? ¿Ahí están? ¿Lo están viendo? Ahí sí, ahí se ve. Bueno, el problema... Final. Claro, el tema es ese, no sé qué pasó, les pido mil disculpas. Esto es para ver cómo está mi gestión del estrés, pero no sé qué sucede, que no lo puedo... A ver, vamos a ir al revés. Son cosas que pasan. A ver.
Vamos a arrancar de nuevo, a ver si lo puedo poner en modo... A ver, ahí me fui. Y eso que lo habíamos evaluado esto ayer, lo estuvimos acomodando, pero hoy... No sé, no puedo compartirlo. A ver, Hola. Pablo, Nuria, ayuden ahí, por favor. Ahí se ve, doctora. Pero yo no ahí lo se estoy ve, viendo. sí. Yo no lo estoy viendo. Abra, Viviana, abrí el PDF. Es que no me permite verlo, porque me salí del lugar. No sé. A ver, ahí se ve. Ahí está en la página primero. Ahí está. Bien, a ver. Cuando lo quiero ampliar, es cuando me parece que aparece, a ver si pongo pantalla completa. Ahí está. A ver, ahí estamos. ¿Se ve bien? Perfecto. Bien, bueno, mil disculpas, Se ve muy bien. acá arrancamos. Bueno, un poquito yo quiero hacer un pantallazo de lo que es en verdad el estrés, porque generalmente pensamos que el estrés es ese estado de malestar, inclusive de enfermedad, a lo cual nos llevan las situaciones básicamente estresantes, ¿verdad? El estrés en sí es un síndrome. En medicina hablamos de síndrome cuando reunimos síntomas y signos, y es un síndrome general de adaptación. ¿Qué es lo que hace este síndrome? Este síndrome es una respuesta fisiológica, funcional, de protección, de supervivencia. Es un síndrome que se llama de lucha y huida porque genera una descarga, una cascada de neurotransmisores y de hormonas que llevan a la fisiología a luchar o huir. Esto es lo que en realidad es el estrés. El estrés es un sistema fisiológico normal, natural y necesario que tiene nuestra fisiología, nuestro funcionamiento normal, que hace que podamos responder adecuadamente a las situaciones amenazantes, aquellas situaciones que pudieran llegar a poner en peligro nuestra vida. Bien, en esta situación, yo les preguntaría si ustedes alguna vez hicieron esta pregunta, ¿no? Si podemos utilizar a nuestro favor el estrés. Porque en realidad siempre pensamos que es en realidad todo lo malo que nos pasa, pero en realidad el estrés está a nuestro favor. Genera estos neurotransmisores, estas hormonas, para que podamos accionar en la vida cotidiana. ¿Y desde qué lugar nosotros decimos que podemos utilizarlo a nuestro favor? Porque nos protege, porque hace que rápidamente accionemos ante una situación de amenaza, porque activa todos nuestros sentidos, los pone como alertas, activa toda nuestra descarga de energía, nos permite contar con mayor cantidad de energía en el momento de la situación estresante, y de esta manera aumenta nuestra eficiencia y nuestra eficacia hasta cierto punto, ¿no? Llega un punto en que podemos llegar a agotar este sistema y es ahí donde nosotros reconocemos la situación de estrés. Ahora les quiero contar un poco qué no es gestión del estrés, porque a veces pensamos que una persona que está gestionando o manejando adecuadamente su estrés es una persona que está siempre en estado de equilibrio, que está siempre con buen humor, que todo le va bien, o inclusive pensamos que gestiona bien su estrés una persona que está de vacaciones o de viaje permanentemente. Y en realidad, la gestión del estrés no tiene que ver con eso. La gestión del estrés, ahora vamos a ver con qué tiene que ver. Estas emociones que yo he ubicado acá con estas imágenes, son emociones
funcionales, tan funcionales como las emociones que solemos conocer como buenas, ¿no? La alegría, el buen humor, estas emociones que aparentan no ser tan buenas, son funcionales también, y deberíamos poder expresarlas en todas circunstancias. Y eso no implica que estemos gestionando mal nuestro estrés, al contrario. Cuanto más podemos descargar estas emociones que si no lo hacemos en su debido tiempo pueden llegar a enfermarnos, mejor. Entonces, les comenté qué es lo que no significa gestionar el estrés. Y ahora me gustaría contarles que sí significa gestionar adecuadamente el estrés. Cuando lo podemos manejar bien, lo que hace esta gestión es evitar sobrecargar el sistema. Ahora vamos a estar viendo que el sistema de estrés sobrecargado es lo que nos lleva a enfermedad. Otra de las cosas es evitar el impacto en la fisiología y en la salud. Si yo logro manejar adecuadamente las situaciones, no voy a enfermar ante situaciones desestabilizantes, por ejemplo. Y otra de las cosas que se va a poder hacer bien cuando uno gestiona el estrés es ser proactivos en el estado de bienestar. O sea, estar accionando, o sea, no necesitar estar de vacaciones para estar bien. Estar bien, simplemente bien, en nuestra actividad laboral, sea cual sea la circunstancia. Eso es manejar adecuadamente el estrés. Vamos a ir viendo ahora que el estrés tiene diferentes fases. En una primer fase se llama o se denomina fase de alerta, en donde todo el cuerpo reacciona ante el estresor, ¿no? Nosotros mentalmente percibimos una amenaza y esa amenaza genera lo que se llama la cascada del estrés, donde el producto final o uno de los productos finales es la adrenalina y el cortisol, que son sustancias que generalmente el común de la gente lo identifican. La adrenalina estimula el sistema cardiovascular, mejora la respuesta corporal, la respuesta física, y el cortisol, que actúa como antiinflamatorio. Recordemos que el cortisol es nuestro corticoide endógeno. Este cortisol inicialmente cumple funciones de protección, pero a largo plazo sabemos que si estamos consumiendo corticoides todos los días podemos llegar a inmunodeprimirnos. Entonces, a largo plazo o a mediano plazo, si esta situación de estrés se sostiene, vamos a estar con nuestras defensas más bajas, productos del estrés. En una segunda fase, podemos decir que es una fase de defensa o de resistencia, y una tercera fase que es de agotamiento del sistema, donde empiezan a aparecer las alteraciones crónicas, ¿no? En donde decimos que ya el estrés ha tenido un impacto intenso en nuestra fisiología, donde deja de estar en su etapa de desequilibrio para transformarse en un ente patológico en nosotros, ¿sí? Ahora, a mí me gustaría que ustedes se hicieran esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el síntoma común previo a cualquier enfermedad? Porque estamos acostumbrados a relacionar síntomas y signos con determinadas enfermedades. Pero hay un síntoma que, si lo pesquisamos en su momento, va a evitar toda esta cascada, no solo del estrés, sino también de otras patologías, porque convengamos que el estrés está como causa y consecuencia de la mayoría de las patologías que conocemos. Entonces, de manera directa o indirecta, el estrés va a estar afectando a nuestra salud y al funcionamiento óptimo del cuerpo, ¿no? Porque ya no sé si podemos hablar tanto de normal o no. Yo diría el funcionamiento óptimo del cuerpo. Entonces, les di un tiempito para pensar, a ver, ustedes qué consideran que sería un síntoma común previo a cualquier enfermedad. Porque si descubrimos este síntoma, es como que sería más fácil hacer prevención del común de las enfermedades, más allá de esta temática que estamos ahora, que es el estrés.
Bueno, espero que lo hayan descubierto, porque yo ahora se los cuento. La falta de bienestar. Este es el síntoma inicial de cualquier enfermedad. Y si ustedes analizan en su propia vida, en su propia experiencia, seguramente dirán, bueno, no es tan fácil estar en bienestar todo el tiempo. No, no es fácil, pero es entrenable, es entrenable. Cuando empezamos a generar estrategias a nivel frontal, nuestro lóbulo frontal es el que arma las estrategias de vida, y cuando tenemos estrategias, por ejemplo, en nuestra expertise laboral todos tenemos estrategias para manejarnos. Si manejamos adecuadamente estas estrategias, bloqueamos el automatismo de la cascada del estrés, porque en realidad este sistema es automático. La naturaleza lo diseñó de manera perfecta. Cuando percibimos una amenaza, se dispara en la amígdala cerebral, que es algo muy pequeñito que tenemos en el cerebro, se dispara la cascada del estrés de modo automático, no pasa por la razón, ¿no? Cuando una persona está en estrés agudo, no podemos pedirle que razone. Si el estrés es muy intenso, no podemos pedirle que razone, porque por un corto periodo de tiempo, por un lapso, la corteza racional cerebral se bloquea. Es por eso que a veces surgen situaciones inesperadas en una persona porque está bajo la influencia del estrés. Entonces, si nosotros normalmente estamos en estado de bienestar, generamos un entorno en bienestar, yo sé que ustedes ahora estarán pensando, bastante difícil, ¿no? En este momento, donde hay tanta incertidumbre, donde hay tantas cuestiones a resolver, tan diferentes a como veníamos manejándonos. La idea es esto precisamente, generar nuevas estrategias, trabajar nuevamente para en esta circunstancia particular de la que en corto plazo seguramente vamos a estar saliendo, en el mientras tanto, en el camino hacia salir de esta situación estresante y de incertidumbre, la idea es generarse estrategias cotidianas que hagan que la mayor parte del tiempo, tanto nosotros como nuestra familia, se mantenga en estado de bienestar. Generar aquellas circunstancias necesarias para estar lo mejor posible, generar modos de abordaje de la situación diferentes. Y comenté que la cascada del estrés se va a desencadenar a partir de las amenazas. Cuando nuestro sistema nervioso percibe una amenaza, percibe algo que va a hacerme daño, sea esto tangible o no. ¿Por qué puse tangible o percibida? Porque a veces lo que puede ser una amenaza para mí puede no serlo para otra persona, ¿no? Entonces, el nivel de percepción que tengamos de la amenaza habla si es amenaza o no para mí y desarrolla o no esta cascada del estrés en mí. En este contexto particular, las amenazas pueden ser muchas, pero en este contexto particular decidí mencionar las amenazas que el común de nosotros está viendo. El virus, la economía, el impacto social de esta pandemia, el impacto familiar, la proyección de futuro, ¿no? Porque cuanto más incertidumbre tenemos, mayor es el estado de inestabilidad de este sistema. O sea, es como que está fácil, o sea, como que el umbral está siempre a punto de dispararse o siempre disparado. Porque si para salir necesitamos usar barbijo, es como que el virus está afuera, ¿verdad? Bien, nuestra mente registra que hay un peligro cada vez que salimos. Cada vez que salimos, nos estresamos. Cada vez que evaluamos cómo vamos a manejarnos con nuestros ingresos, cómo vamos a reacomodar, cómo vamos a reestructurar, esta incertidumbre también va liberando cotidianamente estos neurotransmisores, que son muchos más de los que les mencioné. Yo les mencioné adrenalina y cortisol, pero hay muchas más sustancias que se ponen en juego en el momento de que nos estresamos. Y con respecto a la proyección de futuro, acá hay un punto que
es especialmente útil trabajar con las estrategias. Cuando nos sentamos desde un buen lugar a proyectar el futuro, sea o no esa proyección la que vamos a llevar a cabo, porque en todo lo que es proyecto y planificación, deberíamos tener la suficiente flexibilidad como para ir haciendo cambios en función a los cambios permanentes del mundo, porque sabemos que lo único permanente es el cambio. Esta situación es muy particular, pero antes era así también, no con tanto impacto, no con estas amenazas nuevas, pero permanentemente hay cambios. Entonces, lo ideal es generar proyectos en donde su realización sea flexible y su objetivo también. Yo arranco tranquilizando de alguna manera mi mente, generando proyectos a futuro que hoy considero viables, pero sabiendo que mañana o pasado lo puedo cambiar. Esta flexibilidad en el pensar genera mejor plasticidad neurológica, genera más circuitos neuronales que se ponen al servicio de las situaciones nuevas. Es por eso también que, por ejemplo, los juegos de estrategia, estos que se usan en la Play y en Internet, hay muchos jueguitos, funcionan generando redes neuronales también. El tema está que el jueguito en sí no nos estrese, ¿no? Pero hay algunos que son de estrategias muy, muy interesantes como para desarrollar nuevos circuitos, nuevos caminos a nivel neurológico que nos permitan ir abordando las diferentes amenazas, porque pensemos que cada cosa nueva para el sistema nervioso es una amenaza. Es así. Entonces, si podemos eliminar la amenaza, la eliminamos. Pero si no la podemos eliminar, lo que tenemos que hacer es resignificarla. Y para eso está esta situación de estrategia que les comento. Bien, si nos referimos a estrategias en los equipos de trabajo, es esto de reunirse de modo virtual o del modo que se pueda, como para estar haciendo el famoso brainstorming y empezar a tirar ideas renovadas a esta situación. Si nos quedamos aferrados al sistema o a la situación o a la forma en la que nos veníamos manejando, sin duda esa resistencia de querer introducir una modalidad anterior a una situación muy diferente, porque todos sabemos que estamos en una situación muy diferente, el querer insertar eso, esa situación en sí ya es una situación de estrés. Entonces deberíamos como estar en una situación de expectación y de contemplación y observación de las circunstancias y rediseñar nuevas formas de manejarnos, nuevas formas de activar nuestra situación laboral, nuevas formas de afrontar las circunstancias de una manera más flexible. En esto la flexibilidad es clave. En la medida que más flexibles seamos, mejor vamos a estar gestionando el estrés. Y cuando hablamos de estrés laboral, aparece un término que se llama burnout, que es este síndrome del estrés que aparece como respuesta al estrés específicamente laboral. Y tiene como característica esta cuestión que tiene que ser prolongado. No está muy definido exactamente el tiempo, pero ya podríamos decir que la circunstancia laboral a la que nos ha llevado la pandemia, ya estamos en una situación de estrés laboral prolongado. ¿Y qué pasa con esta situación de estrés? Tiene determinadas características, o sea, debe ser la demanda laboral superior, debe exceder la capacidad de respuesta de la persona. Esto es fundamental, está en la definición y está en lo que nosotros podemos llegar a accionar, porque si yo logro mejorar mi capacidad de respuesta, puedo evitar padecer un burnout. Quienes lo padecen se sienten agotados, cansados, desgastados, especialmente en lo emocional, y de allí que está esta expresión de
estar quemado, ¿no? Como de tener la cabeza quemada. Esa sería como la sensación, eso englobaría lo que es un burnout. ¿Qué cosas influyen en esto de padecer o no un burnout? Porque no es que porque la circunstancia esté, todos los vamos a padecer. Entonces, influye el tipo de actividad. Hay actividades que son más estresoras, así como hay personas que son más estresoras que otras, tienen en su biotipo y su personalidad mayor tendencia a estresarse. También hay determinado tipo de actividades laborales que son más estresoras que otras, aquellas que requieren, que tienen que ver con la urgencia, que tienen que ver con el peligro de las personas a las que estamos asistiendo, las que tienen mayor riesgo de accidente. Bueno, hay un sinfín de actividades laborales que son más estresoras que otras. Por otro lado, influye la expertise laboral. No es lo mismo el estrés que tiene un trabajador que maneja muy bien su profesión, que sabe muy bien lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, que una persona que a lo mejor está comenzando, que todavía no tiene muy en claro cómo son los pasos a seguir. Ese desconocimiento genera una carga de estrés superior. Por otro lado, el confort en el área de trabajo también influye, sin ningún lugar a duda. Si tenemos un ambiente laboral agradable, en donde ahora mismo, ¿no? En este momento, en general, el área de trabajo es el hogar. Entonces, ver cómo concatenar los horarios de trabajo con los horarios de manejo del hogar, de los Zoom de los chicos que se conectan con la escuela, esto de compartir todos el mismo espacio. Una de las cosas que yo estoy recomendando es esto de armar, según el hogar de cada uno, armar espacios como si fueran monoambientes, ¿no? Como para que cada uno en la familia pudiera tener al menos un pedacito de la casa como para sentirse a gusto en el momento que se tiene que conectar para trabajar, por ejemplo, ¿no? El tema de organizar mejor los horarios, de concatenar los encuentros en la medida de lo posible, de modo que no se pisen con otras circunstancias. El estar uno predispuesto a esa situación, con una bebida cerca, con un caramelo, con cierta comodidad. O sea, el tema del confort no es solo en los lugares de trabajo donde vamos a volver prontamente cuando todo esto se acomode, sino generarlo en el propio hogar en este momento, ¿no? A veces me llama un poco la atención que las personas no se ponen a pensar en esto. A lo mejor ubican la PC en cualquier lugar, entre medio de otras cosas, y a veces generar un espacio que se transforme en el espacio de trabajo, aunque sea un espacio reducido, pero que tenga cierta intimidad a la persona que en el momento de trabajo creo que es fundamental para sobrellevar este tiempo que falte de la mejor manera posible. Por otro lado, es muy importante el estado físico, mental y emocional en el que estemos. Y a esto nos vamos a estar dedicando ahora un buen rato. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos con burnout? Cuando estamos con burnout a nivel laboral se reduce la eficiencia y la eficacia, porque si bien en un principio la cascada del estrés estimula nuestros sentidos, nos aporta más energía, cuando llegamos a la fase 2 de resistencia o la fase 3 de agotamiento del sistema, ahí ya el aporte no nos sirve, nos enferma más de lo que nos ayuda. Y otra de las cosas que genera es un mayor riesgo de accidentes de trabajo. Bueno, acá con nuestro método PYMES de gestión del estrés decimos que tenemos la decisión de las 2 P, padecerlo o prevenirlo. Entonces, yo calculo que todos vamos a estar optando por prevenirlo, de modo que voy a continuar con las indicaciones que nosotros fuimos elaborando para poder abordarlo desde el mejor lugar. A ver, ¿qué podemos hacer? Si uno piensa en desestresarse,
Lo común es, y algunos los que les gusta ir a pescar, podrían estar yendo al sur de la Argentina, que hay lugares hermosos para pescar. También podríamos estar yendo a Maldivas, voy a ver en algún momento de poder ir por ahí, o estar en una hamaca al lado de la playa, o salir a pasear con las mascotas. ¿Qué es lo que realmente podemos hacer en este momento, no? A lo mejor salir con las mascotas podemos, pero todo lo demás no. Entonces no debe ser por ahí que es la gestión del estrés. Por lo general, las vacaciones son un plus para mejorar nuestra condición de descanso. Pero en nuestra vida cotidiana deberíamos poder estar en bienestar independientemente de que podamos o no irnos de viaje. Y acá les presento un diagrama como para poder comprender un poco la globalidad de todo esto, en donde este diagrama de situación estresante ubica lo que es el antes, el durante y el después de la situación de estrés. El antes sería el posicionamiento frente al estresor, o sea, el posicionamiento frente a la amenaza. El durante sería el evento estresante propiamente dicho, y el después sería lo que sucede una vez que el evento estresante se desencadenó. En este antes, durante y después, nosotros podemos tener actitudes y acciones que sean funcionales o positivas, o disfuncionales o negativas. A veces cuando tenemos pensamientos le solemos decir que está bueno tener pensamientos positivos o que es malo tener pensamientos negativos, pero es como sería óptimo decir funcional y disfuncional. En el antes, en esto del posicionamiento frente al estímulo estresante, tenemos dos cosas básicas. En principio, el biotipo y la personalidad nuestra, que influye mucho a la hora de nuestro posicionamiento frente al estrés. No vamos hoy a hablar de biotipos y personalidad, porque esto nos llevaría varias horas para poder desarrollarlo, pero quería mencionarlo que debemos conocer si nuestra personalidad es más estresora que otras, porque hay herramientas técnicas como para trabajarlo. Pero desde ya les comento que para lo que la medicina o la psicología convencional se refiere a personalidad de tipo A, que son las personalidades más perfeccionistas, generalmente tiene una tendencia mayor a padecer estrés. Por otro lado, los hábitos. Nuestros hábitos también son funcionales o disfuncionales. Si nosotros tenemos hábitos funcionales, esto que todos ya sabemos cuáles son, ¿no? La nutrición, la actividad física, el descanso, etcétera, etcétera, sin dudas vamos a estar desarrollando un estilo de vida proactivo, resiliente, conducente a nuestras metas. No así cuando tenemos actitudes o acciones disfuncionales, ¿no? En lo que es la medicina yógica y en la medicina védica se habla de pragyaparad, que es error del intelecto. En estas medicinas se habla de que toda enfermedad se origina con pragyaparad o error del intelecto. Entonces, este error del intelecto nos lleva a estos estados de angustia, de malestar, de soledad, de aislamiento, que no condicen con la resiliencia que todos tenemos capacidad de generar. Entonces, en este antes, ¿no? Antes de que nos enfrentemos al estrés, que esto en este momento es todos los días, o sea, cada vez que nos despertamos en esta situación de pandemia estamos afrontando una situación estresante. Entonces es fundamental atender nuestro aspecto físico, nuestro aspecto mental, emocional, nuestro aspecto de vitalidad, nuestro aspecto filosófico, como así también la percepción de amenaza. Entonces, cuando pensamos en lo físico, sin duda, todo lo que tiene que ver con alimentación completa, ¿no? Cuando
nosotros salíamos antes a trabajar todos los días y salíamos sin desayunar, ya el hecho de no desayunar genera que se desencadene la cascada del estrés. O sea, lo ideal sería tener nuestros alimentos de manera regular, que sea completa la alimentación, porque si nos falta algún nutriente, el sistema también se activa. Que podamos hacer actividad física regularmente, que tengamos el descanso adecuado. No es lo mismo irse a dormir que descansar. Cuando uno se levanta a la mañana debería levantarse motivado, debería levantarse con pilas, con energía. Si no es así es porque ese sueño no alcanzó para recuperarnos del estrés o del cansancio del día anterior. Por otro lado, el aspecto mental. En el aspecto mental tenemos desde el coaching herramientas que nos hablan de lo que es la caja de creencias. Nuestra caja de creencias, este conjunto de pensamientos, de ideas, de creencias, hace que afrontemos la situación de una manera muy particular, ¿no? Esto que hablamos de la percepción de amenaza tiene que ver con nuestra caja de creencias. Es por eso que para algunos las amenazas son tales y para otros no. Respecto a esto de lo mental, hay muchas herramientas, desde trabajar lo consciente con técnicas de coaching, con técnicas de mindfulness. El mindfulness funciona muy bien en esto del aquí y ahora. Ahora vamos a estar hablando de eso. En el aspecto mental también se puede estar trabajando con todo lo que tiene que ver con el psicoanálisis, con buscar en nuestro inconsciente aquellos patrones que no rescatamos en nuestro día cotidiano, pero que de fondo actúan como mandatos y van haciendo que nuestras acciones sean más estresoras o no. Existen herramientas como, yo se las voy comentando para que ustedes puedan investigar después, si no también nos pueden contactar y con gusto les pasamos algunos videos, alguna información que tenemos. Existen técnicas como barras de Access, que se trabajan 32 puntos en la cabeza y esos 32 puntos generan liberación de lo que serían los condicionamientos. Tenemos muchos condicionamientos que hacen que percibamos amenazas cuando no las hay o que sean amenazas en modo distorsionado. A nivel emocional, de igual modo. O sea, en la medida que mantenemos nuestro estado físico y mental en condiciones, ordenado, de modo funcional, nuestras emociones también lo van a estar. El aspecto de vitalidad, que tiene que ver con la energía vital, ¿no? La energía vital que podemos estar obteniendo con técnicas, además del alimento, además de la actividad física, que nos aporta mucha vitalidad. La luz del sol, la luz solar nos genera mucha vitalidad, además de vitamina D, que es fundamental para la inmunidad. Existen técnicas específicas de vitalidad que se denominan pranayamas o manejos del prana. Estas son técnicas del yoga, técnicas milenarias como el tai chi, el qigong, todo lo que son las artes marciales, generan un adecuado manejo, según nuestra afinidad podemos elegirlas, generan un adecuado manejo de nuestra vitalidad. Después tenemos pranayamas como técnicas respiratorias que mejoran no solo nuestra capacidad pulmonar, que hoy día nos vendría muy bien, sino también este manejo de la vitalidad en general. Y volviendo un poquito a esto del cuidado del físico, en este tiempo de aislamiento, algo que es categórico es estimular, reforzar nuestro sistema inmunológico. Ahí es donde hacemos hincapié en lo que son los suplementos de vitamina C, vitamina D, porque la vitamina D del sol no nos está alcanzando en esta situación particular. Hay productos naturales como la equinacia, productos como el propóleo. Estar haciendo estas técnicas respiratorias que mejoran mucho la capacidad pulmonar. Hacer ejercicios torácicos que estimula de alguna manera el timo, que tiene que ver con nuestra inmunidad. Si nosotros mantenemos reforzada nuestra inmunidad, el virus termina siendo menos amenazante, ¿no? Esto es la idea. ¿Qué acciones proactivas yo genero
para que esta situación no me agarre desprevenido. Porque por más que venimos escuchando hace ya 6 meses toda esta situación de pandemia, todavía me sorprende ver que hay gente que no ha trabajado su sistema inmunológico, ¿no? Entonces, si no se hizo hasta ahora, es momento de empezar a hacerlo de una manera más intensiva. Consultar a su médico de cabecera, ver de qué manera podemos estar generando el mejor terreno, de modo de que si en algún momento contactamos con el virus, como me ha pasado a mí en forma particular y la verdad no tuve mucha afectación, si uno mantiene su sistema inmunológico en buenas condiciones, es bastante más difícil que nos afecte desde un lugar preocupante, ¿no? Bien, después tenemos el aspecto filosófico que tiene que ver con esta caja de creencias, con esto de la percepción de amenazas. Estamos en una situación estresante, venimos hablando de lo que sucede antes, cómo debemos prepararnos para recibir las situaciones estresantes desde otro lugar. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos en la situación misma, en estado agudo? Acá, si nos programamos, si nos entrenamos, podemos llegar a implementar el pensamiento funcional de afrontamiento. ¿Esto qué es? Trabajar en lo que es el aquí y ahora, en la aceptación y en la empatía. Y esto es especialmente útil para los equipos de trabajo. El aquí y ahora, ¿qué significa estar en el aquí y ahora? Significa no estar en el pasado que me angustia, que me genera nostalgia, que me genera depresión, y no estar en el futuro, que me va a generar necesariamente ansiedad. Porque si yo estoy ubicado y ubicada en tiempo y espacio, aquí y ahora, logro ser más eficiente para resolver aquellas situaciones, esta situación estresante que tengo que afrontar. Voy a estar con todos mis sentidos abocados a la situación en curso. Si a esto yo le sumo en estar en aceptación con lo que está sucediendo, y entiéndase acá que aceptación no es resignación. Aceptación es estar en paz con lo que sucede, porque lo que sucede es lo único que puede suceder. Hoy día, lo que sucede está sucediendo, no lo vamos a poder cambiar. Pero si estamos en estado de paz y en el aquí y ahora, es más fácil que encontremos la estrategia adecuada para que hagamos acciones conducentes que a futuro nos lleven a algo diferente, ¿sí? Y el tercer punto de esta ecuación es la empatía. Estar en empatía con el otro. El estar en, podríamos decir, desde un lugar más sensible, estar en amor incondicional, estar en compasión, estar entendiendo el temor que tiene la persona que a lo mejor está enfrente mío o que está delante mío en la cola de algún negocio. Comprender a aquella persona que a lo mejor no puede estar con el barbijo todo el tiempo puesto, cosa que debería hacerlo, sí, pero si mantiene la distancia adecuada, si sale a correr y no hay gente alrededor, podría bajarse un poco el barbijo, poder comprender empáticamente las circunstancias sin ir al choque, ¿no? Sin ir al enojo, sin ir a una situación estresante desde nosotros mismos. ¿Y qué pasa con el después de la situación estresante? Nosotros, ante una amenaza, automáticamente generamos pensamientos. Estos pensamientos definen si es una amenaza o no. Ahora, si esta amenaza nosotros lo ubicamos en un rango positivo, en un rango en donde podemos afrontarla, donde tenemos las estrategias adecuadas, nuestras emociones van a ser positivas, van a ser funcionales. Si nuestras emociones son funcionales, nuestras acciones también. Y la respuesta que obtenemos de la gente también va a ser funcional. Entonces, si seguimos en esta progresión, la vida en acción que tenemos permanentemente se vuelve más funcional, ¿no? Esto de qué pensamientos tenemos, con qué nutrimos nuestros pensamientos, porque qué es lo que estamos escuchando, qué es lo que estamos dialogando, ya sea hacia el exterior o con nuestro diálogo interno permanentemente, qué es lo que estamos retroalimentando, cuál es nuestro feedback interno al momento de estar pensando en esta situación, qué me digo a mí mismo todo el tiempo, que está nutrido por esto que viene del exterior, qué estoy tomando, porque así como
puedo elegir los alimentos, también puedo elegir lo que escucho, puedo elegir y puedo hacer mi propia conclusión. Puedo elegir otra forma de asesorarme, puedo buscar en los libros, puedo buscar en otros criterios, ¿sí? La idea es generar un nivel de pensamiento que me haga ser funcional. Tenemos aliados también, ¿eh? Estos aliados para el sistema nervioso son la dopamina, la oxitocina, las endorfinas y las serotoninas. Estas son sustancias que tenemos en el sistema nervioso y que tenemos que aprender a generarlas nosotros. ¿Cómo las vamos a generar? La dopamina la generamos con la motivación de iniciar y lograr objetivos a corto plazo. ¿Qué significa esto? Si yo tengo objetivos a largo plazo, los tengo que fraccionar de modo que mi mente perciba permanentemente logros. Estoy motivado a arrancar con esta meta, logro la meta, ya esas dos cosas van a estar favoreciendo la liberación de dopamina. Por otro lado, la oxitocina que tiene que ver con los vínculos emocionales y con esto del abrazo, ¿no? De empezar a ver con las personas que convivimos, de generar el abrazo, de generar el contacto físico. Obviamente vamos a seguir teniendo las medidas de cuidado el tiempo que sea necesario, pero a lo mejor hasta dejamos de abrazar a la persona con la que estamos conviviendo, y si estamos conviviendo no estamos guardando distancia, no estamos, entonces es como que hay que empezar a racionalizar un poquito, ¿no? Y ver si estoy conviviendo con alguien, bueno, aprovecho circunstancias de abrazo para generar oxitocina. Con respecto a las endorfinas son analgésicos naturales, son liberadas cuando cantamos, cuando bailamos, cuando hacemos actividad física, cuando hacemos trabajo en equipo de una manera relajada, de una manera con compañerismo, con motivación, con ayuda al otro. Todo eso va a estar liberando endorfinas, entonces todos los días podemos hacer actividad física o cantar o bailar, destinar un tiempo para eso, agendarlo, porque aún estando en casa debemos usar agenda, porque nos vamos a dar cuenta que a lo mejor no comemos en los horarios que teníamos que comer, estamos muy desorganizados, tenemos que empezar a ordenar. Cuando ordenamos el afuera y ordenamos nuestros hábitos, ordenamos el sistema nervioso también. Y después tenemos la serotonina, que la serotonina se libera en aquellas circunstancias en las que nos sentimos valorados, ¿no? Entonces, el activar recuerdos de felicidad ayuda mucho a liberar serotonina. Esto de la exposición a la luz solar también. Los masajes, ya sean automasajes o masajes, hay infinidad de masajes que se pueden tomar. Si no, hoy día, si que estamos en esta situación particular, se puede aprender uno mismo a hacerse los automasajes. Hay masajes divinos con aceites esenciales, es cuestión de investigar. Les vuelvo a repetir que se pueden comunicar con nosotros si les pasamos información para que puedan aprender a hacerse sus propios automasajes. Y el ejercicio aeróbico, que también genera serotonina. Y bueno, ya como para ir concluyendo, creo que estoy bien con los tiempos, vamos a las conclusiones ADD. ¿Qué significa esto? El antes, el durante y el después. ¿Qué es lo que tengo que prestar atención? En el antes, los cuidados físicos, alimentación, descanso, actividad física, los cuidados mentales, ver qué tengo en mi caja de creencias, cómo lo puedo modificar, qué herramientas puedo utilizar. Se trabaja mucho online con terapia psicológica, con coaching, con counseling, con mindfulness. Hay muchas herramientas para estar utilizando, aún desde casa. Herramientas emocionales, todo lo que es físico y mental va a repercutir en lo emocional, por consiguiente, cuidar esto también. Todo lo pránico que mencionamos, lo filosófico, estimular la liberación de estos aliados que mencionamos, la dopamina, la oxitocina. En el durante, ¿cómo afrontamos el estrés? Con esto del aquí ahora. Aquí ahora diseño el futuro. Aquí ahora tomo herramientas del pasado, pero las tomo para diseñar ahora el futuro. Pero no me voy ni al pasado ni al futuro. Estoy acá, en el aquí ahora.
en aceptación, o sea, en estado de paz. Aceptación es en estado de paz. Sin resignación, porque voy a hacer acciones conducentes al cambio, y en estado de empatía y de compasión con respecto al otro, ¿no? Entendiendo desde qué lugar cada uno puede afrontar la situación de estrés. Y en el después, esto de ir armando nuevas estrategias, de resignificar las situaciones de amenaza, de tener nuevos proyectos con planificación flexible y trabajar con técnicas de regeneración y bienestar. Como les comenté, hay técnicas como barras de access, técnicas de regeneración, hay de todo tipo, hasta les diría técnicas de yoga para hacer en casa, técnicas de lo que quieran. Hay coreografías por YouTube para bailar y generar todas estas sustancias que hemos comentado. Bueno, espero haber sido clara, espero que le hayan servido estos conceptos. Estamos a la disposición de todos ustedes para los comentarios o las consultas que nos quieran hacer por WhatsApp, porque es más fácil, porque se pueden enviar videos, se pueden enviar audios, y bueno, y acompañarnos entre todos en este momento para diseñar un mejor futuro, a lo mejor mejor que el que veníamos diseñando antes, ¿no? Ahora vamos como a salir renovados, a salir diferentes de esta situación y encarar lo que tengamos que encarar con la resiliencia necesaria. En la Argentina estamos acostumbrados, somos resilientes naturalmente, o sea que esta es una circunstancia agregada porque le afectó al mundo en general, pero nosotros tenemos buena madera para estar bien. Así que bueno, muchísimas gracias por la atención y quedamos a la espera de las consultas. Hola, hola de nuevo, ¿cómo están? Bueno, la realidad es que muy buena la charla. Tengo muchas felicitaciones, que está muy buena. Y acá tengo una de las preguntas que dice, preguntan si la licencia psicológica está relacionada al estrés. Porque generalmente en el ámbito laboral se dan estas licencias. Bien, te cuento. La Organización Mundial de la Salud había sacado una ley que se iba a poner en vigencia el 1 de enero del 2021, que tiene que ver con el estrés laboral ubicado en las plantillas de enfermedad laboral, ¿sí? Todavía no está en vigencia eso. Lo que sí yo tengo, por lo menos es mi conocimiento, se dan licencias por otras circunstancias dentro de lo psicológico, pero no específicamente por estrés laboral. Todavía no, y no sabemos si realmente va a entrar en vigencia ahora en enero. Calculo que sí, pero todavía no está en vigencia eso. Sí, porque en nuestro ámbito laboral generalmente se da por licencia también por el estrés. Está en el listado de enfermedades profesionales el estrés postraumático, que se dice que es después de haber presenciado algún accidente o un incidente o algo que haya sido de impacto hacia una persona. Así que sí. Acá tengo otra pregunta que dice, ¿en los puestos administrativos hay más estrés laboral que en los puestos operativos o por igual? Eso depende de todas las variables que hablamos. Depende cómo sea el personal directivo, cómo sea su personalidad, cómo haya liderado su equipo, la expertise, las circunstancias, porque las circunstancias cambian todo. Pero el estrés realmente le afecta a todos. Cuanto más responsabilidades tenemos, mayor nivel de estrés va a haber, sin ningún lugar a duda. Perfecto. Muy clara la respuesta. Acá hay otra pregunta que dice, ¿cómo es la implementación o el desarrollo de un plan de contención preventivo en el ámbito laboral? ¿Y qué acciones se pueden tomar que no conlleve un gran gasto en alguna empresa? Bien, para eso lo ideal es hacer capacitaciones en donde se trabaja fundamentalmente en los acuerdos dentro del equipo de trabajo, porque muchas veces lo que sucede es eso, ¿no? Se acuerda trabajar de determinada manera y después esto no está sucediendo y se genera como un estrés en cadena, ¿no?
lo que se hace son encuentros y capacitaciones en donde se ve la problemática específica de la empresa sobre una estructura, sobre una plantilla de abordaje, pero atendiendo las cuestiones especiales se toma el equipo de trabajo como si fuera una persona, ¿sí? Entonces se hace un diagnóstico, se hace una evaluación, se ve cuáles serían los puntos a incidir inicialmente y después se van dando los entrenamientos de modo de que la gente lo implemente, ¿no? Y que esos acuerdos se cumplan. Perfecto. Acá tengo, bueno, que te dicen muchas gracias. Muy buena la charla, muchas gracias, buenísimo. Muy buena exposición, gracias. Muchas gracias, doctora, se entendió perfecto. Así que, bueno, nada, muy buena la exposición. Creo que todos conocemos mucho el estrés, pero está muy poco tratado. Está como muy verde el tema. Todos siempre escuchamos un dicho que dice, ay, necesito vacaciones, estoy muy estresada. Sí, por eso puse las imágenes, porque no es la solución. Las vacaciones son un plus a estar mejor, pero la solución es vivir el camino, vivir lo cotidiano en bienestar. Esa es la solución. Tal cual. Así que bueno, muchas gracias, doctora Viviana Gallo. Ella es de La Plata. Muchas gracias por la disertación muy buena y creo que nos va a servir mucho para trabajar. Que estemos todos muy bien. Un placer. Igualmente. Bueno, ahora vamos a seguir con el doctor Oscar Atienza, que va a hablar sobre la pandemia y la salud laboral. Él es de Córdoba, así que bueno, un gustazo también recibirlo. Oscar, te cedo la palabra. Oscar, no se te escucha. Oscar. No se escucha, Oscar. Tenés el audio activado, me figura a mí, pero no se te escucha. Son cosas que pueden pasar. Así que, bueno, vamos a tener un poquito de paciencia. No, Oscar, seguimos sin escucharte. ¿Tendrás unos auriculares por casualidad? Ay, qué macabro. Ay, ¿ahora, Oscar? Ahora sí. Ahora sí. Ay. Me decía que el administrador debía habilitarme el micrófono. ¿Me escuchan bien ahora? Sí, perfecto. Bien. Cuando quieran comenzamos. ¿Tenés para presentar? No, vamos a charlar nada más. Perfecto. Sí, así es que no hay ningún problema. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un honor poder estar charlando con ustedes de un tema que, digamos, es único, es prácticamente un evento único esto de la pandemia que está afectando a la humanidad y que lo estamos viviendo en un tiempo real como si fuese algo ficcional, ¿no? La verdad que pareciera ser una ficción. Me voy a presentar primero, mi nombre es Oscar Atienza, soy docente de la Universidad Nacional de Córdoba, soy profesor de la Facultad de Medicina, soy doctor en Medicina, magíster en Salud Pública y magíster en Administración de Servicios de Salud. Toda la vida me he dedicado a lo que es medicina interna, a la atención de pacientes en estado crítico y también al área de la salud pública. Así es que en este tema de la pandemia justo nos tocó que estábamos un poco preparados para poder trabajar sobre algunos ejes temáticos que nos viene proponiendo la pandemia. Yo les decía que es un hecho histórico y único, porque una pandemia de estas características
se da cada 100 años, no es algo que se dé muy frecuentemente. Podemos tener algún otro tipo de pandemia en el medio de estos 100 años, pero no tiene nunca la envergadura que tiene esta pandemia. Esta pandemia es un hecho único. Yo lo defino único en la historia de la humanidad. No hay otro hecho similar descrito en la historia de un virus que haya afectado el 100% de los países del mundo y que lo haya hecho en un tiempo prácticamente récord, porque en menos de 45 días ya teníamos afectado más de 120 países y la OMS, demoró más la OMS en general la primera reunión para declarar la pandemia que el virus en seguir invadiendo países. La verdad que tuvo una propagación tremenda. Y esto un poco de la mano de la tecnología, de los avances tecnológicos que estamos teniendo en las últimas décadas, ¿no? Porque yo escuchaba recién el tema de las vacaciones, el tema de la recreación. Y bueno, casualmente fue por allí por donde ingresó el virus, se tomó de todas las personas que se dedicaban a vacacionar en el mundo y de allí comenzó la propagación. Empezó a distribuirse a través de los vuelos, de los aviones. Hoy a nivel mundial tenemos, por ejemplo, de forma permanente entre 15 y 20.000 vuelos de forma simultánea, y eso es lo que le permitió a este virus, que tiene algunas características especiales, poder difundirse del modo que se difundió y en tan poco tiempo. Vamos a aclarar varios conceptos, vamos a trabajar ahora durante la charla algunos mitos, algunas cuestiones más comunes y superficiales. Y después les voy a dejar las preguntas para que puedan sacarse las dudas que quieran, o si quieren tratamos algún tema en especial o puntual. Este virus surge, o cómo surgen los virus. En realidad esta es una de las familias de los coronavirus. Los coronavirus son conocidos, nosotros los estudiamos. Teníamos seis cepas de coronavirus, 6 familias. Esta sería la 7ª. Este es un virus nuevo que afecta al ser humano. ¿Cómo se produce eso? ¿Cuál es el mecanismo por el cual aparece un virus nuevo en la humanidad? Y acá viene una de las primeras fake news que hubo, o mala información, ¿no? Que se pensó y que este era un virus que ha sido creado en un laboratorio. De hecho, hay muchos científicos que al día de hoy lo sostienen. Yo les explico lo que realmente se descubrió y se encontró. Normalmente los animales, cada uno de los animales tiene su flora autóctona de virus y bacterias. De hecho, nosotros, por ejemplo, en nuestro cuerpo tenemos miles de millones de bacterias y virus conviviendo con nosotros. Lo tenemos en el cuerpo. Es más, les diría, sin esas bacterias, sin esos virus, no podríamos vivir. En el intestino de nuestro cuerpo hay millones de bacterias, millones, que nos ayudan un poco a procesar todos los alimentos. Encima de la piel tenemos millones de bacterias, ¿sí? De hecho, cuando nosotros nos lastimamos, inmediatamente se infecta. ¿Por qué se infecta? Porque las bacterias que tenemos alrededor inmediatamente ingresan y nos producen esas infecciones que tenemos. Pero también nos sirven como mecanismo de defensa. Es decir, que forman parte de la vida del ser humano. El problema está con aquellas bacterias a las que nuestro cuerpo no les ha generado ningún tipo de anticuerpo, ningún tipo de resistencia. Con estas bacterias que nosotros tenemos, estamos conviviendo miles de años, hace miles de años que la tenemos. ¿Qué pasó con este virus nuevo, con este coronavirus? La teoría de cómo surgió fue en un mercado de Wuhan. Si ustedes googlean en los mercados de Wuhan, uno va a poder observar la estrecha convivencia entre el ser humano y algunos animales, especies incluso exóticas
con las que no nos hemos contactado muy frecuentemente, y de hecho estamos teniendo los primeros contactos ahora. Cada uno de los animales, como yo les decía, tiene sus propias bacterias, sus propios virus. De tanto contactarnos, el tema es que nosotros nos contactamos con esos animales, traemos los virus, las bacterias a las manos, nos tocamos la cara y empezamos a introducirnos esas bacterias y esos virus a nuestro cuerpo. Esos virus no tienen la capacidad de infectarnos a nosotros, al ser humano, porque son propios de los animales. Entonces, no están adaptados, no se adaptan a infectarnos. Pero tanto insistimos, tanto tocamos esos animales y tal es el contacto estrecho que tenemos con esos animales, que después de un tiempo, hay veces que pasan 1 o 2 años de estar tocando y conviviendo con esos animales, esos virus logran producir la primer mutación. En esta primer mutación, ¿qué es lo que va a pasar? Van a aprender a sobrevivir en nuestro cuerpo, ¿sí? Ese es el primer pasito. Se dice que la primera mujer que estuvo en contacto con algunos mariscos en esta feria de Wuhan, llevaba ya unos 2 años aproximadamente con cuadros gripales. Es decir, es probable que durante todo ese periodo, el virus haya estado intentando adaptarse al cuerpo de la persona. El segundo paso que se tiene que dar para que se produzca una pandemia es una infección de algún virus o alguna bacteria que se extiende en varias regiones o en varios países. El primer paso que tiene que dar es infectar a una persona el virus. El segundo gran paso es que puede infectar desde una persona a otra persona, es decir, que el virus sea contagioso, que sea transmisible entre las personas. Bueno, aparentemente este virus, por allá por el mes de diciembre, quizás antes, todavía no está todo terminado, no está escrito todo sobre el coronavirus, quizás un tiempo antes fue esto, el virus se transmitió de esta mujer, que fue el caso 0, hacia otras personas. Nosotros normalmente tenemos en nuestra historia los cuadros gripales, las gripes que nos vienen afectando frecuentemente. Entonces, bueno, esto se presentó como un cuadro gripal más. ¿Cómo se dan cuenta los chinos que había algo raro? Porque inmediatamente se les llenaron las terapias. Es decir, comenzaron a aparecer muchos casos de muchas personas y les llamó la atención esta situación. Se le colapsó la terapia, se le llenaron todas. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las personas necesitaban respiradores. Y los respiradores, la verdad, es que son escasos en la terapia y no hay muchos porque no hay mucha gente que necesite de un respirador en una terapia. Como a ellos se les colapsó, empezaron a necesitar más respiradores, dijeron, acá hay algo raro. Entonces, y es algo que no es común que uno tipifique a los virus gripales. Es decir, cada tanto se hace en algunos laboratorios, se toman muestras y uno logra determinar si es un virus, qué tipo de virus es. Y sobre todo cuando este tipo de virus son nuevos o este tipo de cuadros son nuevos y llaman la atención, ¿no? Eso en investigación lo llamamos observación. Observamos que hay un comportamiento raro, diferente, distinto. Entonces, a partir de que observaron esto, que necesitaban muchas terapias intensivas, lo que hicieron fue hisopar a una persona y se buscó el germen el agente que estaba produciendo ese tipo de enfermedad. Sobre fines de diciembre lograron detectar que había un nuevo virus que había invadido al ser humano y a partir de allí había creado un foco infeccioso. Esto ocurrió en Wuhan y aquí viene y surge la primera gran fake news y la primera gran falsa noticia que dio vuelta por allá por el principio de la pandemia, y es que este virus había sido creado, había sido manipulado. Justo coincidió que en el mes de octubre se producen 2 hechos importantes a nivel mundial. Uno que es frecuente y que es común y que se hace todos los años, que son simulacros pandémicos.
¿Por qué? Porque ya sabemos que a través de la destrucción del medio ambiente y del estrecho contacto que tenemos con nuevas especies animales, está la posibilidad siempre latente de que se produzca una pandemia o de que algún virus salte al ser humano y produzca esta que terminó produciendo. Entonces se producen dos hechos importantes sobre finales de octubre. Lo primero, una reunión, un simulacro que se hizo en Estados Unidos acerca de la pandemia. Siempre que se hacen estos simulacros, lo que se estudia es, primero se ve a nivel viral, cuál sería el virus que está con mayores posibilidades de infectar al hombre y producir una pandemia. Bueno, en el año pasado se determinó que la familia de los coronavirus podrían ser estos virus que produjeran el próximo salto. Ya habíamos tenido dos antecedentes con el virus del SARS y del MERS, entonces ya lo veníamos viendo, eso había ocurrido durante la última década, entre el 2010 y el 2020. Entonces se produce un simulacro. En este simulacro se sospecha que el coronavirus podría ser uno de estos virus que saltaba al ser humano. Entonces se genera la simulación. Esta simulación más o menos participan 120, 150 organizaciones a nivel mundial. Se estima que era un coronavirus, se arma todo un sistema de simulación. Este mapa negro pintado de rojo que nosotros vemos de la Johns Hopkins fue creado en ese simulacro, se utilizó en ese simulacro. Las únicas diferencias con el simulacro es que se pensaba que este virus iba a surgir en las favelas de Brasil a partir de los porcinos, de los cerdos. Estas fueron algunas de las variantes. Bueno, surgió en el otro extremo del mundo y a partir de los mariscos o del pangolín. Todavía hay algunas dudas de qué animal podría haber surgido. Siempre a través del murciélago, porque el murciélago es uno de los hábitats naturales de todos los coronavirus. A partir del murciélago es un gran reservorio. Y como el murciélago siempre vive de la sangre o de picar a algunos animales domésticos, es que se esperaba que fuese, y efectivamente fue así, el primer salto o el salto de estos coronavirus nuevos hacia el ser humano. De modo que surgió en el otro lugar del mundo. Pero justo en ese momento, en Wuhan, se hacían los juegos paramilitares, es decir, aproximadamente unos 9.000 agentes de seguridad, soldados, ejércitos de todo el mundo hacían algún tipo de prácticas allí en Wuhan. Entonces también surgió esta fantasía de o que alguien había sembrado el virus allí en Wuhan o de que esto no era un simulacro y en realidad era la instalación de un escenario mundial para contagiar a toda la humanidad del coronavirus. Bueno, esas fueron algunas de las fake news. Después se terminó demostrando que estuvo el caso cero, que vino a través del murciélago, de los mariscos, se detectó el caso 1 y se terminó de cerrar un poco esa falsa noticia. El virus a partir de allí, como lo decíamos recién, por el tema de las vacaciones, la gente que estaba vacacionando en la zona de China y los mismos chinos que vacacionaban afuera empiezan a moverse y el virus empieza a trasladarse con las personas. Es un virus extremadamente infeccioso, muy infeccioso. De hecho, es tan infeccioso que ni siquiera pudimos estimar con claridad la cantidad de gente que podría llegar a estar afectada. Una de las zonas en Europa, quienes viajan conocerán, más asistida por el turismo es la zona del norte de Italia. Y bueno, fue allí donde recibió el primer impacto. Fue cuando por allá, por el mes de marzo, después de que había sido decretado pandemia, empezamos a conocer este tema de la pandemia, ¿no? Cuando empezamos a ver que se cerraba todo Italia, que empezaba a trabajar en esto que llamamos cuarentena y que no entendíamos qué lo que era una cuarentena y que parecía una película que estábamos viviendo, ¿no? Era algo ficcional. Uno hasta ese momento lo había visto solamente en películas de ciencia ficción y lo miraba y decía, esto no va a ocurrir. De pronto empezamos a ver los italianos que empezaron a confinarse, a cerrarse en cuarentena. La cuarentena es una de
de las estrategias de prevención de la salud más vieja. Nos acompaña desde hace más de 5.000 años. Allá, hace muchísimo tiempo, los pueblos creían que eran poseídos por grandes males. Entonces la gente empezaba a enfermarse, porque hace 3.000 o 4.000 años atrás no conocían lo que eran los virus, las bacterias, no se conocía la existencia de eso. Entonces, a partir de allí es que ellos notaron que cuando cerraban los pueblos, cerraban las huellas que llegaban hasta los pueblos y alejaban a los enfermos, la gente se recuperaba. Entonces empezó a practicar eso. De hecho, quemaban a los enfermos, los trataban de que hacían brujerías y toda esta cuestión que nosotros hemos visto en distintos tipos de películas. Entonces Italia, como lo hizo Wuhan fue muy efectivo en eso, cerró todo, entró en una cuarentena muy, muy dura, muy estricta y logró controlar la pandemia. De hecho, al día de hoy no tienen casos, salvo algunos por allí en algún pueblito, pero prácticamente no tiene caso. Italia replica este modelo. Hay un partido de fútbol muy famoso que se jugó al norte de Italia y que terminó de diseminar, actuó como una bomba epidemiológica, terminó de diseminar el virus por toda Europa. Y ahí a muy poquito, 10 días, empezamos a ver cómo los alemanes tenían caso, los franceses tenían caso, los españoles, los ingleses. Fue en el momento en el que Boris Johnson dijo, y Angela Merkel, los dos dijeron, bueno, es tan infeccioso que no hay otra alternativa más que nos infectemos, se infecte el 60-70% de la población, lograr la inmunidad del rebaño y luego seguimos con nuestra actividad. Y ahí vino la otra gran mentira. ¿Por qué? Porque la inmunidad del rebaño no existe que se dé de modo natural. Es un engaño, y quien nos hable de lograr la inmunidad del rebaño de modo normal en un país, no sabe lo que está diciendo, porque en realidad son escenarios terribles, tremendos, donde hay que pensar que por lo menos se tiene que infectar un 84% de la población. Pero esos niveles de infección, la cantidad de personas que yo necesito para atender en un sistema sanitario y la cantidad de camas que voy a necesitar son millones. Así que serían escenarios apocalípticos. Por lo que no existe eso. No hay en la historia de la humanidad una enfermedad que haya sido erradicada por la inmunidad del rebaño. No existe, nunca existió y no va a existir con el coronavirus. El único modo en el que se logra la inmunidad del rebaño es con la vacuna. Cuando yo agarro y vacuno a un pueblo completo, entonces allí masivamente lo puedo manejar. De forma natural, no hay modo. De hecho, en España, luego de que pasó la primera ola, el primer brote, en realidad no es ola, el primer brote que tuvieron en marzo, hicieron algunos análisis de anticuerpos en las personas y lograron determinar que aproximadamente el 5% de las personas había tenido coronavirus, es decir, que queda todavía el 95% más. Es decir, que es un escenario para lograr la inmunidad de rebaño de por lo menos 5 o 6 años y no se va a lograr nunca. A partir de allí vimos lo que fue este virus, cómo actuó este virus a nivel mundial. Muchos países optaron y a partir de aquí empieza a abrirse un poco las alternativas en cuanto a estrategias sanitarias que adoptó el mundo para con las fuerzas laborales, los trabajos. Hay algunos países que optaron por confinarse, cerrar todo, entrar en cuarentena, y otros que quisieron confrontar con el coronavirus. Y dijeron, vamos a la teoría de la inmunidad del rebaño. Uno de esos países fue Inglaterra. Días después conocimos que Boris Johnson estaba internado en un hospital y estuvo un par de días con respirador, muy, muy complicado. A partir de allí deciden dar marcha atrás y dicen, vamos a tratar de elaborar otra estrategia, porque en realidad lo que quisieron hacer en ese momento fue cuidar la economía. Dijeron, si cerramos todo, destruimos la economía. Así es que avancemos, que se infecten los que se tengan que infectar, que mueran los que tengan que morir, pero no vamos a dañar la economía. Y terminaron de rodillas, porque este virus no es un virus que uno pueda confrontar. Es un virus complicado, muy, muy delicado. A partir de allí surgen estas dos
alternativas para poder confrontar con el coronavirus. Hubieron quienes defendieron la salud y otros quienes defendieron la economía. De hecho, por ejemplo, cuando el virus llega a América, que lo hace en la segunda, tercera semana de marzo, empezamos a conocer acá en la Argentina la existencia y la llegada del coronavirus, lo hace casi en el mismo momento que en Estados Unidos. En la Argentina decidimos optar por la salud, confinarnos, entrar en una cuarentena muy, muy estricta, muy estricta. Y Estados Unidos siguió avanzando, Brasil también hizo lo mismo, dijeron, nosotros vamos a cuidar la economía. Y siguió avanzando. Bueno, al día de hoy, Brasil y Estados Unidos suman entre ambos el 45% de la cantidad de casos de infectados y de muertos a nivel mundial. Con lo que acá uno empieza, y es cuando empieza a surgir el otro paradigma, para mí la otra gran mentira, es el paradigma salud y economía. Yo creo que el paradigma es salud, es decir, hay que preservar la salud de las personas, la salud de los trabajadores. Un pueblo sano es un pueblo productivo, un pueblo enfermo no es un pueblo productivo. Entonces, a partir de acá surge esta gran mentira que le llamo yo. ¿Por qué? Porque aquellos pueblos, aquellos países que decidieron privilegiar la salud de las personas, pudieron transitar 4 o 5 meses con una apertura de actividades casi plena. En la Argentina, por ejemplo, tuvimos una apertura de actividades a partir del 1 de junio, no solo plena, sino casi el 95% de las actividades en la mayor parte de las provincias. De hecho, en la Argentina viene también y nos pasa más o menos lo mismo que pasaba a nivel mundial. En la Argentina, de todas las provincias, tuvimos provincias que optaron por cuidar la salud y hay otras que optaron por cuidar lo económico, cuidar la economía. Uno logra ver al día de hoy un eje a nivel Argentina, que son las provincias más comprometidas en cantidad de casos y de muertos diarios, que son las provincias que intentaron cuidar lo económico. Y les fue mal. ¿Por qué? Porque cuando la gente empieza a ver que hay muchos infectados, que hay muchos muertos, cuando empieza a escuchar que ya conozco a alguien que tiene coronavirus, que se infectó, que efectivamente terminó muriendo, la gente empieza a retraerse, no sale. Los pueblos que tienen mayor tipo de actividad, los países que han tenido mayor tipo de actividad, son los que han tratado de frenar la cantidad de casos diarios. La economía en realidad no es una variable que pueda ser mejorada a nivel de pandemias. Históricamente, en la historia de la humanidad, la economía quedó subyugada a las pandemias, a las cuestiones sanitarias. Cuando digo esto, les quiero marcar que, por ejemplo, siempre se hacen algunas comparaciones con otros países y a partir de allí surgen comparaciones con, por ejemplo, Suecia. Suecia tiene un índice, una tasa de letalidad de 6 puntos. La Argentina tiene una tasa de letalidad de 2 puntos. Suecia está en el lugar 14 a nivel mundial en tasa de letalidad. Argentina está en el lugar 20. ¿Cuál es la diferencia? Que en Suecia decidieron realizar una apertura plena de todo tipo de actividades y Argentina decidió un poco cuidar su sistema, todo el sistema laboral argentino. Al día de hoy Argentina, debido a las medidas que fueron oportunas y que para mí tendrían que haber sido mucho antes, yo hubiera cerrado el país por lo menos una semana antes. Pero no importa, fue bueno. Al día de hoy tenemos alrededor de 20.000 muertos, no estamos mal, pero en cualquier momento se va a empezar a complicar esta historia. ¿Por qué se va a empezar a complicar? Porque la tasa, a medida que vamos aumentando y que en la Argentina creció muy lentamente, a medida que esta masa de infectados que tenemos empieza a duplicarse con mayor frecuencia, vamos a empezar a tener mayor tipo de problemas. Y aquí vinieron algunos de los problemas que se dieron a nivel mundial, que fueron los colapsos de los sistemas sanitarios. A medida que yo tenía mayor cantidad de infectados, los sistemas sanitarios me colapsaban.
Y cuando me colapsaban los sistemas sanitarios, yo no tenía cómo atender a las personas en las terapias intensivas, no tenía simplemente un respirador para poder ponerle, esta tasa de letalidad se me duplicaba. Incluso en algunos países se cuadruplicó, se quintuplicó. Por ejemplo, en España y en Italia, en algunos momentos la tasa de letalidad fue de entre 14 y 17 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que del 100% de los infectados se morían 14 o a 17 personas. Eso en la Argentina hoy está en 2 puntos. Y en Europa en este momento está en 2 puntos. Y a partir de allí comenzamos a ver por qué se producían estas altas tasas de infectividad. Y logramos identificar algunas actividades que eran las grandes generadoras de infecciones. Por ejemplo, en los colegios, las escuelas. Por ejemplo, los bares, los restaurantes. Uno en los bares, los restaurantes, sobre todo en aquellos que tienen música alta, tiende a hablar fuerte, a gritar. Y allí comenzamos a entender también las dinámicas de infección o de transmisión del virus. Al principio se creía que era por el tacto, es decir, que yo me tocaba la boca, me tocaba la nariz, me tocaba los ojos, me llenaba las manos del virus, tocaba la superficie, venía otra persona, tocaba esa superficie, se llevaba manos a la cara y terminaba infectándose. El ser humano, de forma natural, se toca la cara unas 20 veces por hora. No nos damos cuenta, es una situación prácticamente normal, nos pica algo, nos toca, nos molesta. Bueno, creíamos que era eso. Yo fui uno de los pocos en decir desde el 20 de marzo que yo lo que observaba era que la alta tasa de infectividad que tenía este virus, la gran cantidad de infectados que tenía, no era justificada solamente por el tacto. Yo pensaba que era aérea, es decir, que se transmitía a través de la respiración. Cuando nosotros hablamos normalmente, como yo estoy hablando en este momento, sale un vaporcito que nosotros no lo vemos solamente en la época del invierno. En invierno, cuando respiramos y vemos ese vapor, bueno, allí hay miles de millones de gotitas de flujé, que le llamamos nosotros. Esas gotitas tienen en su interior virus, ¿sí? Cuando uno respira, esa gotita, ustedes ven que ese vapor queda suspendido en el aire. Y bueno, eso es lo que justificaría que alguien pase por allí, ¿sí? Y de todo lo que uno respira y sale por la nariz o sale por la boca, viene otro por detrás, lo aspira y está incorporando el virus. Es decir, que a través de estas gotitas de flujé, que cuando uno habla más fuerte o grita salen con mayor cantidad de fuerza, y esto es lo que nos decían al principio de la pandemia, que eran las gotitas que caían a 1,5 metros. Bueno, después se demostró que no caían a 1,5 metros solamente y que estaban suspendidas y tenían una proyección de casi 10 metros de distancia. Y en algunos casos y en algunos ambientes cerrados, con aire acondicionado, podían estar circulando en el aire hasta 3 horas. Eso es lo que justificaba en estos ambientes la alta tasa de infectividad que tuvo el virus. Por eso que se detectaron estas actividades, los bares, los restaurantes, los salones bailables, los colegios, las aulas cerradas, como los lugares de mayor transmisión del virus. A partir de allí es que surge esta idea. También fui uno de los primeros en decir, aún la OMS lo negaba o no lo recomendaba, que era el uso del barbijo o tapaboca. Yo tengo los dos acá para poder mostrarles. Esto del tapaboca surgió inicialmente porque necesitábamos a la gente cubrirle todo lo que era la parte nasal y bucal, para que cuando estornudemos o hablamos fuerte, esas gotitas sean filtradas y retenidas en el tapaboca. Como al principio de la pandemia no teníamos barbijos, no habían barbijos, había muy pocos y por ahí lo comprábamos y agotábamos el stock para el equipo de salud que lo necesitaba, le empezamos a recomendar a la gente que usara tapabocas y que tapara bien la nariz. Hoy en día la mayor parte de los tapabocas lo usamos como bufanda o como tapabocas y no tapamos la nariz.
y quiero advertirles que el virus puede ingresar por la boca, por la nariz o por la conjuntiva del ojo. Acá en esta parte, en el ángulo interno del ojo, tenemos un conducto que llega hasta adentro de la nariz. Entonces el virus puede ingresar también por los ojos, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente es por la nariz y por la boca, que es por donde se expulsa el virus. De modo que si todos llevamos un barbijo, un tapaboca, tapando la nariz, es lo mejor que nos puede pasar, porque vamos a evitar que el virus salga. Y yo al principio recomendaba los tapabocas comunes, pero hoy ya estoy recomendando, porque ya hay stock, ya no vamos a producir ningún tipo de colapso, barbijos de mejor calidad, que incluso tienen acá un alambrito que uno lo puede ajustar, se respira mucho mejor, lo ajusta y con esto no se cae, porque también estamos empezando a ver que este tipo de tapabocas, siempre, si no están bien ajustados acá a la parte de atrás, se nos van cayendo o nos dificultan la respiración porque son muy gruesos y no están preparados para eso. Entonces este tipo de barbijo cubre mucho mejor y protege toda la parte de nariz y boca, sobre todo cuando uno habla y expulsa el virus. Todo esto está frenado. Así que yo en el día de hoy ya recomiendo el uso de barbijos de mejor calidad. Bueno, les quiero hablar, llevamos ya media hora hablando, les quiero hablar de algunas cuestiones que surgieron también en el medio, como los tratamientos. ¿Cuáles fueron los tratamientos más efectivos? Al día de hoy estamos bastante complicados porque no hay un tratamiento que el mundo haya adoptado y que sea efectivo o útil, ¿no? Allá en el 2009, cuando surgió la primer pandemia que tuvimos acá, una de las que podemos recordar, la de la gripe A, casi inmediatamente surgió el Tamiflu. Era un antiviral que daba muchos resultados. Bueno, a esta altura de la pandemia, en el mes de octubre, todavía no hay un fármaco que sea efectivo y que haya otorgado que haya sido beneficioso para el uso del ser humano y que nos esté otorgando mayoritariamente algún tratamiento que nos beneficie, ¿no? Hemos escuchado del plasma, pero el plasma no ha logrado ser mejor que el placebo, apenas una diferencia de un 10%. Así todo hay que seguir donando plasma porque a ese 10% le está salvando mucho la vida. Se habló en un principio de la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina, la verdad es que se demostró que mataba más gente que la que curaba. Después se habló de la ivermectina, que es un antiparasitario que se utiliza mucho en veterinaria a nivel de animales y que aparentemente recién ahora estaríamos encontrando que podría producir algún tipo de beneficio, junto con el suero hiperinmune de caballo. Serían los que estarían con mayores ventajas en este momento. No tenemos absolutamente nada para tratar, para producir un tratamiento. Lo único que vemos en el mundo como una luz de esperanza son las vacunas. Hay unos 200 equipos a nivel mundial que están trabajando sobre las vacunas, hay unos 30 equipos, 27 para ser exacto, que ya están en fase 3, y hay algunos de ellos que ya han terminado su fase 3, y que estarían en condiciones de comenzar la aplicación masiva en las personas. Allí hay algunas vacunas que son muy interesantes. Las vacunas chinas, por ejemplo, que trabajan a virus vivo atenuado o a virus muerto. Lo bueno de esas vacunas, que serían las que yo elegiría para mí, por ejemplo, es que nos van a ingresar o nos van a inyectar el virus completo, con lo que vamos a producir una muy buena inmunidad. Hay otros equipos que están trabajando y que están logrando muy buen nivel de infectividad. Uno de ellos es la vacuna de Oxford, en donde la Argentina va a participar en la producción y que estaría terminando todas sus pruebas a fines de este mes. Las vacunas no van a estar listas este año. Hay algunas como la rusa que le están aplicando en este momento de modo masivo en Venezuela, pero mayoritariamente van a estar disponibles a partir de febrero o marzo del año que viene. Solamente van a estar, digamos, disponibles para los grupos de riesgo. Van a ser los equipos de salud y las personas de más de 60 a 65 años. No pensemos que nos van a vacunar a todos en el mes de febrero. Eso no va a ocurrir. El proceso de vacunación y de producción de vacunas es complejo. Es muy complejo y lleva mucho tiempo.
Así que nos va a llevar por lo menos 1 o 2 años hasta que todos estemos vacunados. Lo bueno es que vacunando los grupos de riesgo vamos a estar minimizando y los efectos, vamos a poder laboralmente abrir algunas actividades que hoy están cerradas. De modo que tenemos que tratar de llegar hasta febrero o marzo en la Argentina. En la Argentina hoy, con la tasa de nuevos infectados que tenemos y la tasa de positividad que tenemos, vamos a estar muy complicados. La Argentina, a nivel país, duplica cantidad de casos cada 24 días aproximadamente. Quiere decir que si hoy tenemos 750.000 casos, lo más probable es que en 24 días tengamos 1,5 millones de casos. Y que si a nivel diario tenemos unos 15.000 casos, en alrededor de 24 días vamos a empezar a tener 30.000 casos diarios. Y la Argentina está, digamos, en la Argentina tenemos mucha pobreza, más de la mitad de la población es pobre, de modo que no estamos en las mismas condiciones que los países europeos para poder confrontar con esta pandemia. Motivo por el cual yo hace una semana más o menos le estaba pidiendo al presidente de la Nación que apriete el famoso botón rojo. ¿Para qué sería el botón rojo? Por lo menos por 15 días, para frenar la tasa de infección, frenarla un poco, y esto sería por un tiempo de 15 días, y a partir de allí reiniciar todo el sistema y poder llegar a febrero o marzo, vacunar a nuestros grupos vulnerables y tender un poco algunos puentes, algunos lazos, como para poder darle también algunos descansos al equipo de salud que a esta altura están tan agotados, infectados y muriendo. Hoy en Córdoba murieron 2 médicos por coronavirus, un terapista y un cardiólogo. La verdad es que la situación no da más, y a partir de ayer comencé a pedirle al gobernador de nuestra provincia de Córdoba, que es la segunda con mayor cantidad de casos a nivel nacional, que apriete este botón rojo para que de algún modo podamos reiniciar este sistema y permitirnos transitar estos 2 o 3 meses que nos quedan hasta la llegada de la vacuna con una menor cantidad de casos. Es urgente, esto es necesario, y tenemos que tratar de proteger la fuerza productiva. Hemos detectado estas actividades, bares, restaurantes, algunos comercios, shopping, lugares de encuentro, plazas, parques, playas, que son los grandes multiplicadores de casos. No así las fábricas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la fábrica, el empleado de una fábrica va a su casa y vuelve, va y vuelve. No anda paseando por allí. Hay que sacar a la gente de la calle. Estamos en pandemia. La gente tiene que entender que estamos en pandemia, que hay que sacarla de la calle, hay que sacarla de los puntos de encuentro. No hay que permitir las reuniones familiares y las reuniones sociales, por lo menos hasta que la pandemia pase. Son en este momento los grandes generadores de casos a nivel mundial. Fíjense lo que le está pasando a Europa, y voy cerrando la charla. Europa, en el mes de junio, luego de que le fue muy bien con el encierro que tuvieron en el mes de marzo y abril, en el mes de mayo empezaron a relajarse. En junio abrieron los bares, los restaurantes, las playas, las plazas, y se acuerdan que veíamos la gente que salía a la plaza y decía, terminó. No, no terminó nada. El virus volvió con un segundo brote. Ni siquiera es la segunda ola esta. Este es un segundo brote que está teniendo el virus allí a partir de gente que quedó infectada. De modo que ese escenario es el que tenemos que ir viendo en la Argentina. En la Argentina todavía no hemos superado nuestro primer pico. El pico, y les quiero aclarar esto, el pico no es que se da solo porque el virus genera solo su pico, no. Los picos se ven cuando los países, los gobernantes, intervienen y nos confinan. Cuando nos confinan, nos guardan en cuarentena, ahí el virus no encuentra a nadie a quien contagiar en las calles y comienza su descenso en la cantidad de casos. ¿Y por qué es importante la cuarentena? ¿Por qué es importante? El virus, del 100% de las personas que se infectan, el 80% es asintomático. Nunca se va a enterar que tuvo el coronavirus. Nunca. Quizás yo lo tuve, no me enteré. Porque no hacemos ni un solo síntoma, el 80%. Y son el gran problema de esta pandemia. Un 15% hace algunos síntomas. Y el otro 5% va a requerir internación en terapia intensiva. De ese 5%, el 50% va a morir efectivamente. De modo que el gran problema de esta pandemia son los asintomáticos. Y es la gente que se cree sana,
y está en la calle, entre ellos muchos adolescentes, jóvenes, ¿sí? Que no hacen síntomas. Con la cuarentena lo que logramos es que ese grupo de gente esté en sus casas. Entonces el virus en la calle no encuentra a quién infectar, no encuentra con quién seguir propagándose. Y allí es cuando vemos el pico y comienza el descenso de casos. Hasta que creemos que el pico pasó, creemos que el virus pasó, que ya no va a volver, nos relajamos, volvemos a las calles y vuelve nuevamente con un rebrote, que es lo que está viendo en este momento Europa, con casi el doble de casos que los que tuvo en el mes de marzo. En marzo, por ejemplo, España tuvo su mayor pico con 9.000 casos diarios. Ahora está teniendo 15.000. Francia llegó a 7.000, 6.000 y pico de casos diarios. Hoy está en 16.000 casos promedio. En el fin de semana, sábado y domingo, tuvo 30.000 casos Francia. Así es que el virus vuelve, y vuelve generalmente con mayor tasa de infectividad. Quizás no letalidad, porque hemos aprendido en estos 9 meses a tratar un poco los pacientes. Eso lo hemos aprendido y hemos preparado mejor los sistemas sanitarios. Hoy tenemos la cantidad de respiradores que necesitamos para poder atender a la gente. Pero así todo, la tasa de letalidad es altísima, es altísima. Y bueno, voy terminando, pues ya estoy en los 41 minutos, no quiero excederme y quisiera dejar algún tiempito ahí por si hay algún tipo de preguntas. Así es que estoy disponible para las preguntas que necesiten realizar y poder sacar las dudas que necesiten. Te cedo la palabra, Nuria. Bueno, buenas tardes. Bueno, doctor, tenemos varias preguntas. Sí. La primera es, ¿cómo podemos reforzar el protocolo COVID-19 en las industrias? Porque a pesar de aplicarlo, hay muchos contagios. Bueno, eso viene por el relax de la gente y viene por esto que yo les decía. En las industrias es fácil controlar, porque es un problema de higiene, nada más. Es muy fácil controlar a las personas para que no se infecten. Lo primero que tienen que hacer en las industrias es usar barbijos de calidad. Yo siempre les recomiendo los barbijos quirúrgicos, este tipo de barbijos que son tricapa y que filtran mucho mejor el aire, ¿sí? Y controlar constantemente que toda la zona de la nariz y la boca esté siempre cubierta. Y si es posible, usar un protector facial para las personas. A nivel de manos, la higiene periódica de manos. Pueden usar agua y jabón, que es lo más recomendado, o pueden usar algún rociador con alcohol al 70% y estar higienizándola constantemente. Si un operario de una fábrica usa un buen barbijo, no tapaboca, no está indicado el tapaboca de tela que compramos, que son muy bonitos, floreados y que tiene una serie de dibujos, no, para un trabajador no sirve. Esto sirve para ir a comprar el pan, la verdura, la carne. No sirve para el trabajo. Para el trabajo deben usar barbijos de mejor calidad. Con esas medidas yo creo que vamos a estar frenando la cantidad de contagio. Y si es posible que el operario vaya a su casa y vuelva y no use paradas intermedias, trate de cuidar su puesto laboral, su salud y no tener contacto con demasiadas personas hasta que la pandemia pase. Muy clara la respuesta. Tengo otra pregunta que dice, ¿por qué razón no se están utilizando los productos como el ibuprofeno inhalado, que dio excelentes resultados? A ver, el ibuprofeno inhalado se está usando bajo la metodología de modo compasivo. No se usa como tratamiento. Y acá quiero diferenciarlo. Lo que se está viendo a nivel de medicina es lo que nosotros llamamos la primera etapa del proceso de investigación, la observación. Se observa que aquellas personas que reciben el ibuprofeno inhalado logran una mejoría. Pero para que se lo pueda utilizar como tratamiento y que lo apruebe el ANMAT, lo que se tiene que hacer en realidad es aplicar un protocolo de investigación y comparar pacientes a los que se le aplica el ibuprofeno y a otros a los que se le aplica un placebo. Comparado, allí podemos ver si realmente funciona, porque pasó como con la cloroquina, la hidroxicloroquina. Cuando se lo aplicó en un protocolo nos dimos cuenta que los que recibían la hidroxicloroquina morían más que los que recibían el placebo.
Así es que el ibuprofeno todavía no ha superado la etapa de investigación y las provincias que lo están utilizando lo utilizan bajo el método de tratamiento de uso compasivo. ¿Qué quiere decir? Que ya no tengo más, con ese paciente no tengo nada más que hacer y a partir de allí utilizo lo que tengo. Pero no hay todavía un protocolo que avale el uso del ibuprofeno inhalado. Perfecto. ¿Y por qué, acá hay otra pregunta que dice, ¿y por qué se aceptará una vacuna que no sigue bien el protocolo científico? Bueno, todas las vacunas van a pasar o están pasando por los protocolos científicos. Lo único que algunos se han acelerado, hay una estrategia que se llama la velocidad luz, se han tratado de superar algunas etapas sin perder de vista la calidad de la vacuna. Pensemos que con el nivel de tecnología que tenemos hoy en el mundo, acelerar algunos procesos es mucho más fácil. Por ejemplo, miren, no es que en realidad porque se va a hacer más rápido la vacuna, va a ser de peor calidad. Normalmente cuando se produce una vacuna, por ejemplo, una nueva vacuna para el sarampión, hay que estar buscando dónde hay un foco de sarampión en el mundo, ¿sí? Y cuesta encontrarlo, porque ya prácticamente está erradicado el sarampión. Y de muchas enfermedades surge el ébola, y el ébola surge en una población muy chiquitita, Entonces, para lograr armar una vacuna allí cuesta mucho, porque después no encuentro pacientes donde hacer la prueba. Con el coronavirus se ha dado que está todo el mundo infectado, entonces encuentro muy fácilmente pacientes en cualquier lado, con lo que esta etapa, la tercera fase, que es la de aplicación masiva, nos ha resultado más fácil para poder probar a nivel de cientos de miles de pacientes a nivel mundial. Así que por eso es que se permitió acelerar tanto con la creación de la vacuna para el coronavirus. Así que quédense tranquilos que todas las medidas de seguridad están tomadas y la vacuna van a ser segura. Hay más de 200 equipos y en este momento unos 30 equipos que la tienen casi lista con un nivel altísimo de seguridad, ¿no? Altísimo. Hay un solo reporte de un incidente de un paciente con la de Oxford en Inglaterra. Nada más que eso. Y hay aproximadamente unas 3 o 4 millones de personas vacunadas con los distintos tipos de vacunas. Otra consulta es, ¿cómo vio el rol del profesional de seguridad y higiene en esta pandemia? Bien, con muchas dudas como las que tuvimos todos. Es decir, nunca supimos bien qué hacer y qué terminar de hacer. Hemos estado todos confundidos, estamos aprendiendo en tiempo real con el coronavirus. Recién a esta altura, yo hoy día ya me animo a recomendar, por ejemplo, barbijo de mejor calidad. Ya sabemos que el alcohol al 70% es efectivo. Ya conocemos que la lavandina diluida es efectiva. Nos ha llevado mucho a aprender, así es que yo imagino que todos los profesionales de seguridad y higiene han tenido muchísimas dudas y han ido para adelante y para atrás en muchas medidas, como nos ha pasado a todos con la pandemia. Pero ya hay hoy algunos mecanismos que los tenemos bien claros. La distancia con otras personas de 2 metros, el uso de barbijo de buena calidad, cubriendo toda la zona, los protectores faciales, como que son medidas que hoy en día ya las tenemos un poquito más claras, pero me imagino que han estado con todas las dudas que hemos tenido absolutamente todos en esta pandemia. En el día a día era, ver viendo Eso sí, la Organización Mundial de la Salud, bajaba alguna otra cosa, si se modificaba, si nada, pero bueno. Todos los días, para adelante, para atrás, nos decían esto es efectivo, después te decían no es efectivo. Bueno, hemos vivido esa incertidumbre hora a hora. Acá hay otra pregunta que es como un poco más técnica, la veo. Dice que, ¿cómo crees que evitaremos la toxicidad de una vacuna que no tiene el tiempo necesario de investigación y que se le solicitó a los voluntarios no engendrar por 2 años? No, a ver, la rapidez en la creación de la vacuna tiene que ver con que uno no encuentra generalmente poblaciones afectadas de las enfermedades para poder hacer las pruebas. En el coronavirus tenemos personas infectadas por todos lados en el mundo. Es decir, esto es lo que ha permitido que se aceleren todas las fases. De pronto, yo quería, ¿cómo se crea una vacuna? En la primera fase uno lo aplica en animales. La segunda fase necesitas encontrar 40 a 50 voluntarios. Fíjate que con algunas vacunas, algunas enfermedades, cuesta encontrar 40 a 50 voluntarios. La fase 2, pasamos a unas 400 o 500 personas.
de algunas enfermedades cuesta muchísimo encontrar 400 o 500 personas. Y en la tercera fase ya pasamos a aplicaciones en grupos de por lo menos 200, 300 y aquí hasta 500.000 personas. Vos imagínate que para poder encontrar de una enfermedad determinada 400 a 500.000 personas, hay veces que necesitas 4 o 5 años de pruebas, de aplicaciones. Bueno, acá nos sobran casos. Por eso es que permitió la aplicación simultánea en todas estas personas y acelerar todos estos pasos. Además, a nivel tecnológico, hoy el mundo tiene resueltas muchas cuestiones que hace 10 años atrás no las tenía resueltas. Así que eso es lo que ha permitido acelerar la producción de las vacunas, que a nivel de bioseguridad van a tener, están pasando por todas sus fases y por todos los controles. Así es que en eso no le veo mayores problemas a las vacunas. Perfecto. Y acá hay una duda más que preguntan, ¿qué va a pasar con el riesgo de cáncer, enfermedad inmunológico y esterilidad, más la toxicidad propia de los productos que conlleva? No, la verdad que no hay ningún tipo de, en este momento, de casos de eso que se estén refiriendo a nivel de vacuna. Para nada. Hubo un caso en Oxford, con la vacuna de Oxford, de alguna enfermedad autoinmune que pudo haber surgido, pero en realidad está en estudio, porque inmediatamente se rompió el protocolo, se buscó, se vio que habían recibido efectivamente la vacuna, pero los seres humanos a veces que tenemos enfermedades que surgen en un momento y quizás este fue un caso que surgió a partir, digamos, de modo casi normal y que quizá hubiera surgido si no hubiera recibido la vacuna esta persona. Pero no hay casos de vacunas que hayan producido esterilidad o problemas inmunológicos. La verdad es que no, las vacunas son muy, muy seguras y tenemos que agradecerle a las vacunas que la mayor parte de las enfermedades estén erradicadas. Un mundo sin vacuna sería lo que estamos viviendo hoy, pero hay que sumarle todas las enfermedades que estamos tratando que hemos evitado a través de la vacuna. Imagínense si en este momento nos estuviera atacando la viruela, la varicela, el sarampión, las gripes, además del coronavirus. Ese sería el escenario de hoy, sería un escenario sin vacunas. Así que hay que tener muchísimo cuidado con el tema de los antivacunas y de ese tipo de mensajes. La seguridad es absoluta, quédense tranquilos. Perfecto. Acá dice, ¿se debe seguir realizando controles de temperaturas con termómetro digital? Yo supongo que sí. Adicional, ¿qué otras actividades se puede realizar? Después dice, ¿es recomendable el amonio cuaternario para la desinfección del cuerpo? Porque se están utilizando cabinas desinfectantes que no están recomendadas tampoco, no, pero bueno. No está recomendada y no se ve tampoco que tengan algún tipo de resultado en cuanto a la pandemia. Así es que, no, eso no es recomendado. Y la otra pregunta, no me acuerdo cuál era. La primera. No, es que en realidad dice si se debe seguir realizando controles de temperatura, pero sí. Los controles de temperatura sí. No tengan miedo porque no les va a pasar nada con el revolvito ese que nos apuntan para ver la temperatura. No nos van a cocinar el cerebro ni nada de eso. Además, pongan el brazo y se puede detectar perfectamente. Así que tranquilo con eso. Es mucho mejor que el termómetro que usábamos antes, ¿no? Que fíjense que hoy nos hemos dado cuenta que podía transmitir enfermedades. No, bueno, esa pregunta que preguntaron sobre el amonio cuaternario es muy buena porque es un producto que no se escuchaba antes y bueno, ahora con la pandemia se dio a conocer bastante. Así es. Bueno, sí, después felicitaciones. Perdón, te interrumpí. No, que yo no recomiendo el uso, ni está demostrado que esas cabinas sanitizantes, el amonio, lo mejor es el agua y el jabón, el barbijo, el protector facial y la distancia de 2 metros con las demás personas. Perfecto, quedó clarísimo. Nada, después felicitaciones, muchas gracias doctor, fue muy clara la charla, ninguna pregunta, muy buena, gracias. Así que bueno, vamos a proceder. Quiero aprovechar este momento para destacar que el 4 de octubre fue el Día Internacional de la Medicina Laboral. Bueno, felicitar a todos los médicos que están al frente y que fueron los que desde el inicio estuvieron al frente de todo y ayudando, así que trabajando mucho.
Así que muchas gracias. Gracias por haber participado también con el CPCH, la Comisión Promotora de Seguridad y Higiene de la Provincia de Buenos Aires. Y bueno, por ahora no veo ninguna más pregunta. Quiero agradecer en lo personal y en el nombre de la Comisión Promotora a todos los disertantes que vienen acompañando desde el 5 de junio. Quiero recordar que todos los asistentes que estuvieron el día de hoy se encuentran participando de un sorteo que se va a realizar en Instagram, en Café Seguro, junto a Matías Torres. Quiero recordar que es en el Instagram oficial del CPCH, ¿sí? La idea y el objetivo es seguir manteniendo el contacto con los profesionales y continuar trabajando para jerarquizar la profesión. Así que muchas gracias por la participación y a todos los que estuvieron participando el día de la jornada de hoy. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Chau, gracias. Que estés muy bien. Chao.